Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas que estéis interesados en realizar las pruebas libres del ámbito de comunicación en Andalucía. Este es el segundo vídeo para ver el examen, cómo es, cómo lo realizan los expertos, cómo se hace, explicar un poco qué herramientas tenemos para poder hacerlo y comprenderlo. Bueno, en el anterior vídeo se vio pues el principio, la comprensión de un texto en lengua castellana. Se refería a una noticia sobre la Fórmula 1 que tras muchos años sus azafatas realizando un trabajo, pues había decidido despedirlas por motivos sociales. Nos hacían unas preguntas para comprender, para ver si habíamos comprendido el texto y finalmente también una frase que quería que dijéramos que, que entendíamos por esa frase, ¿no? Ya lo hicimos todo eso en el anterior vídeo, que lo podéis ver. Y ahora pues vamos a pasar a la segunda, bueno, la segunda parte, a ver si nos da tiempo a hacerlo todo, que creo que no, porque no es complicado, sí. Bueno, complicado en el sentido de que hay que explicar algunas cosas, pero ya veréis que se puede hacer. Entonces, en esta parte lo que vamos a indagar en el conocimiento de la lengua castellana. El castellano es la lengua oficial de España y por tanto nuestro deber es conocerla y el requisito para todas las personas que tienen la educación básica, la formación básica, pues es necesaria el conocimiento de la lengua castellana. Bien, en la siguiente pregunta nos dice, elige 5 palabras del texto que se ajusten a las categorías y características reflejadas en la tabla. En el texto social que nos ofrece sobre la Fórmula 1, ahí tenemos que buscar 5 palabras que nos la indican la tabla, que sean sustantivo, adjetivos, adverbio, verbo, y con algunas condiciones y las características que sean, por ejemplo, en la primera tabla nos dice, la primera celda nos dice buscar un sustantivo que sea palabra simple. Por ejemplo, lado. Y vemos en el texto, al principio es una de las imágenes más recurrentes del espectáculo de la Fórmula 1, a un lado del piloto, de ahí sacan la palabra lado. Bien, si estamos poco familiarizados con lo que son las características de las palabras y las clases de palabras que hay, pues simplemente nos tenemos que ir al Sidi del Share o a Wikipedia y buscarlo. Por ejemplo, el Sidi del Share a mí me parece que es muy bueno. El Sidi del Share se escribe así: S de Sevilla, L de Lugo, I de Italia, D de Dinamarca, E de España, S de Sevilla, A, H, perdón, me he quedado en S de Sevilla, H de Huelva, A de América, R de Roma, E de España. Bien, en en este enlace podéis buscar cualquier pregunta académica que desconozcáis y os la puede decir. Son diapositivas que realizan las personas que quieran. Cualquier persona puede realizarla, igual que la Wikipedia. Y bueno, tanto Wikipedia como Share, pues os puede ayudar. Si yo busco en Wikipedia y pongo sustantivo o adjetivo o lo que sea, pues me dará una respuesta. Si aquí pongo la palabra vídeo, o sea, si clico en vídeo, pues tendré un vídeo sobre el sustantivo y así pues puedo ir buscando lo que necesito y aprender. En el caso de que tengamos duda o que sigamos teniendo duda, pues hay, hay otras herramientas que en este caso ya son presenciales.
Hay personas que tienen la suerte de estar cerca de una escuela de adultos y se puede apuntar y estudiar en grupo, pero hay otras personas pues, que viven en aldeas que allí no hay centro de adultos. Entonces, estas personas pues sí que sería bueno si pueden pues eh, una vez en semana al menos, pues tener un profesor particular, un filólogo, una filóloga que, bueno, les ayude a resolver las dudas que tenga. Podéis hacer el examen con Wikipedia, con si deseare o preguntándome a mí también, pero las dudas las debe de contestar una persona que realmente ha estudiado filología castellana. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el examen, espero ser de ayuda, aunque no sea perfecta, y que, bueno, que os sirva un poco de utilidad. Nada más, ese es mi objetivo solamente. Nos pide la siguiente clase de palabra que nos pide es un adjetivo. Adjetivo, yo lo voy a explicar con mis palabras, ¿vale? Como lo sé yo. Un adjetivo es lo que acompaña el nombre, a veces lo acompaña, pero un adjetivo sobre todo es una característica, una cualidad. Si yo digo, por ejemplo, el perro blanco, blanco es una cualidad del perro, porque decir que ese perro es blanco, podría ser el perro maravilloso o el perro bonito, y tanto bonito como maravilloso son adjetivos. Aquí nos pide pues una palabra derivada y los expertos han puesto la palabra recurrente. La han sacado del texto cuando en la primera línea nos dice es una de las imágenes más recurrentes del espectáculo. Recurrente se refiere a que las imágenes lo son recurrentes. Son imágenes pues ya repetitivas o familiares o populares, ¿sí? Y vienen del verbo recurrir. Entonces, un adjetivo normalmente no es un verbo, porque ya he puesto los ejemplos, por ejemplo, blanco, maravilloso, pero se puede convertir en un adjetivo y designar a un nombre, como es el caso de imágenes recurrentes, y aunque viene de un verbo, de verbo recurrir, se convierte en adjetivo por la forma en la que se expresa la palabra, ¿no? Bueno, espero que sea útil, aunque no perfecta. Lo siento mucho, lo digo como yo lo puedo explicar, hasta donde lo puedo explicar. Verbo. El verbo es yo lo entiendo como una palabra que expresa acción. ¿Mm? Si buscamos el Siderschare, pues nos puede decir más cosas, aparte, verbo. ¿Mm? Y tenemos aquí varias cosas. Por ejemplo, vamos a coger esta, que es el castellano, porque hay verbo. También nos ofrece la posibilidad de estudiar inglés, francés. Aquí nos dice definición. Los verbos son palabras que nombran acciones, estado o procesos situados en un tiempo determinado. El tiempo del verbo es presente, pasado, futuro. En este caso, pues nos pide futuro. Y por ejemplo, del texto han sacado la palabra afectará. Solamente hay que buscar una palabra. Entonces buscamos la palabra afectará. Está en el tercer párrafo y afectará a todos los eventos deportivos. Quiere decir que todos los eventos a partir de un cierto tiempo, pues ya comenzarán con esa normativa. Bien, ahora, ¿qué nos pide más? Vamos a la tabla otra vez. Un sustantivo. Un sustantivo, que también lo pedía en la primera celda, pero la característica que este sustantivo quiere que tenga es que sea propio. Sustantivos son nombres. Yo lo entiendo como nombres, como lo que, digamos, nombra. Nombra al sujeto, nombra al sistema. Bueno, no me voy a meter en mucha complicación porque realmente lo puedo explicar de una forma como estudiante, no como profesor, pero sustantivo es un nombre. Pero aquí aparece que sea propio. Un nombre propio suele ser pues una persona, el nombre de una persona. Paco Ruiz,
Manolita Pérez, por ejemplo, o en nombre de una asociación, de un evento como la Fórmula 1, de una asociación, de un organismo como Naciones Unidas, por ejemplo. Y aquí nos aparece el ejemplo, por ejemplo, bueno, Fórmula 1, la Fórmula 1. Por lo tanto, es un sustantivo, un nombre propio. Luego nos pide un adverbio. Los adverbios son... Vamos a buscarlo en Chiderchare. A la Wikipedia, vamos a la Wikipedia mejor, para, bueno, por lo menos ir cambiando, ¿no? Wikipedia, adverbio. A ver qué nos dice. Es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Expresan circunstancias como puede ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a las preguntas cuándo, cómo, dónde, de qué manera. Por lo tanto, ya hemos visto que expresan circunstancias. Si además nos pide que tenga la característica de que esté formado por un lexema más un sufijo. Bien. En este caso, los dos que nos aparecen, los dos ejemplos terminan en mente. ¿Por qué? Porque los adverbios de modos que expresan, pues, maneras, ¿no? Hemos visto cómo lo expresaba la Wikipedia, me gusta cómo lo ha expresado Wikipedia. Expresa circunstancia como puede ser modo. Modo es manera, manera. ¿De qué manera? Pues claramente, de una forma clara. Pero en vez de decir de una forma clara, que es muy largo, pues lo hacemos más corto, diciendo claramente. Se expresa claramente, en vez de decir se expresa de una forma clara. Esa es la particularidad que conseguimos cuando estudiamos comunicación, que podemos sintetizar lo que expresamos de una forma pues más económica, con palabras que en una sola palabra diga mucho. En este caso ellos han elegido claramente porque clara se separa de mente, de forma que clara es el lexema con significado y mente es el sufijo, que por tenerlo es un adverbio de modo, porque si fuera solamente clara sería un adjetivo. Como hemos visto, el perro blanco, la imagen clara, ¿vale? Sería adjetivo, pero al tener el sufijo mente ya es un adverbio de modo. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues decírmelo, o en Wikipedia o en Chiderchare también podéis buscar los adverbios de modo. Ya por último en la tabla nos pide un adjetivo que sea palabra esdrújula. Los adjetivos lo hemos visto antes, que también os lo pedía aquí más arriba, que son pues forma de nombrar al nombre, formas pero de nombrar al nombre de forma, perdón, una cualidad, una característica del nombre. El perro blanco, por ejemplo, hemos dicho, aquí nos aparece la palabra clásico. Tiene que ser esdrújula. Esdrújula significa que tenga más de 3 sílabas. O sea, tiene que tener, o 3 sílabas, tiene que tener al menos la palabra 3 sílabas, ¿sí? Y que la tercera sílaba que sea esdrújula y esté acentuada. Por ejemplo, clásico, clásicos, tiene 3 sílabas y la tercera, porque la primera sería co, la segunda sí y la tercera cla, la tercera sílaba esté acentuada. Eso es una palabra esdrújula, que además está acentuada. Normalmente la esdrújula siempre se acentúa. Es una regla ortográfica que las palabras esdrújulas tienen tilde. Además de que tienen un acento. Tienen tilde. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el conocimiento de la lengua castellana, pues porque el vídeo termina en breves. Sí, vamos a seguir realizando el examen en un próximo vídeo. Espero que os sea de ayuda. Os deseo mucha suerte y mucho ánimo a lo que se presente y vamos a seguir realizando el vídeo en otro momento.
que, bueno, ya veis, nos queda una pregunta más sobre conocimiento de la lengua castellana. Gracias.